El Talón de Hierro. Bienvenidos. Hoy hablaremos de una figura que cruzó como pocos la historia del rock y de diferentes generaciones, John Lennon. Y para ello tenemos un invitado de lujo, Edgardo Videla, obrero fabril y un apasionado cronista que ha reconstruido con rigor y sensibilidad la vida de este músico desde sus inicios hasta su militancia radical en Nueva York. Con nosotros, Edgardo Videla. Bienvenido, Edgardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo estás? Muy agradecido de la invitación a tan prestigioso ciclo. Bueno, para nosotros es un gusto poder contar con vos. ¿Podrías contarnos un poco cómo fueron los primeros pasos de John Lennon? ¿Cómo es ese tránsito desde su niñez, su juventud, hasta encontrarse con el rock and roll y llegar a ser un Beatle? Bueno, mira, Lennon nace el 9 de octubre de 1940 en un mundo que se estaba reacomodando para la segunda mitad del siglo XX, ¿no? De hecho, nace durante uno de los más crudos bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana sobre el puerto de Liverpool, un objetivo muy castigado por la Segunda Guerra Mundial, ¿no? por su condición de ciudad portuaria. De hecho, cuando nace John estaban en pleno bombardeo, el niño recién nacido es puesto abajo de la cuna de la cama de su madre para evitar los desprendimientos de cristales o de escombros, ¿no? Ya eso era todo un indicador de que no podía ser una vida normal la que se venía. El niño era el niño John era el fruto de un matrimonio apresurado entre Alf Lennon, que era un marino mercante que había sido criado en orfanatos, y Julia Stanley, la cuarta de 5 hermanas. Y el matrimonio fue tan apresurado que la luna de miel la pasaron en un cine. Después de eso, el padre vuelve a embarcarse y la madre vuelve a la casa de sus padres. Ellos se casan a fines de 1938. Periódicamente, cuando Alf Lennon regresaba a tierra, iba a vivir a casa de Julia, que vivía con su padre. Las otras hermanas ya tenían su vida hecha y vivían con sus familias. Y bueno, en una de estas visitas es que Julia queda embarazada de John, ¿no? Cuando John estaba llegando a los 2 años, esas visitas paternas no volvieron nunca más. Incluso el cheque que periódicamente le enviaba a su familia dejó de existir, así que el matrimonio se dio prácticamente por terminado. Julia vuelve a quedar embarazada, hasta el día de hoy no se conoce el padre, tuvo una niña que la dan en adopción hacia un orfanato de Noruega, y luego de eso comienza una relación con Jack Dickens, que era una relación bastante seria y más comprometida, pero que la familia Stanley no veía bien, sobre todo porque Lennon tenía en ese momento 2 años. De hecho, la mayor de las hermanas Stanley, Mimi, que fue quien termina criando a John, con el argumento de que ningún hombre quería al hijo de otro, va directamente a pedir la custodia de John. En ese momento hay una resistencia, no lo entregan directamente, incluso recurren a los servicios sociales que, por determinar que Lennon no tenía su cuarto propio en esa casa, no podía estar ahí, le otorgan la custodia a la tía mayor. La tía mayor, la de las 4 hermanas, estaba casada con George Smith, un comerciante de productos lácteos, que cuando se casaron ella misma declaró que estaba muy cansada de cuidar a sus 4 hermanas y que no quería tener hijos, y de hecho no los tuvo nunca, pero sí
jugó el rol de madre para John a partir de sus 4 años. En ese periodo, entre los 4 y los 5 años, vuelve Alf Lennon, convence a Mimi de llevar al niño de paseo y en realidad se estaba planeando llevárselo a Nueva Zelanda. Eso está remarcado en la historia de Lennon como un hecho muy traumático porque presionaron al niño con quien se quería quedar. Bueno, finalmente se queda con Julia, pero bueno, Julia sigue manteniéndolo bajo la custodia de su hermana mayor. Y la relación que en un principio había sido bastante tensa entre las hermanas por la custodia del niño, bueno, empezó a ser un poco más blanda. No podría decirse que Julia fue una madre ausente, pero sí no fue la madre que el niño hubiera necesitado de alguna manera, ¿no? En ese momento empiezan a notar Mimi y su marido George inclinaciones artísticas. Había en el cuarto que tenía Lennon en su nueva casa, se escuchaba música. La música era de un orfanato que se llamaba Strawberry Field y que tenía en ese momento era solo para mujeres y tenía una orquesta de señoritas. Bueno, al niño le llamaba mucho la atención eso y le pedía a su tía que lo llevara hasta las puertas del orfanato a escuchar música. Su tío, viendo esta inclinación, le regala una armónica, que es el primer contacto que Lennon, a sus casi 5 años, tiene con un instrumento musical. Después de eso, bueno, comienza su etapa en la escuela primaria, empieza a mostrar habilidades o sensibilidad artística hacia el dibujo y relativamente hacia los deportes, destacaba en la natación. Y algunos problemas de conducta menores. Hay una anécdota en ese tiempo que él, yendo de vacaciones a casa de una de sus tías en Blackpool, iba con su armónica entreteniendo al pasaje y fue tal la sorpresa del chofer que lo llevó hasta la terminal de ómnibus donde terminaba el recorrido porque un pasajero había dejado una armónica más profesional ahí. Bueno, esa fue su segunda armónica y la tercera fue una que robó después en su etapa de Hamburgo. Pero ya comenzó durante su escuela primaria un contacto con la música y con la interpretación de un instrumento, ¿no? En 1952 entra a la escuela Quarrybanks y ahí ya directamente la conducta de Lennon pasó a ser absolutamente rebelde. En esa época la palmeta del director era bastante famosa y él era uno de los favoritos para esa palmeta, ¿no? Esto se combina con la llegada del rock and roll a Inglaterra en 1955 y bueno, toda una generación de jóvenes ingleses que en su mayoría, o gran parte de esa generación, se habían tornado inmanejables por algunas razones, principalmente porque habían crecido sin padres. Muchos padres murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Las madres se les hacía mucho más difícil controlar a sus hijos y la llegada del rock and roll fue un detonante para que se empezaran a cambiar los usos y costumbres de la sociedad británica. El primer impacto que tiene John con el rock and roll lo tiene en un cine de Liverpool, cuando va a ver la película Blackboard Jungle, que termina con el tema de Bill Haley, Rockin' Round the Clock. Y Lennon iba esperanzado porque había leído que habían disturbios cuando sonaba ese tema. Bueno, no hubieron disturbios, salió un poco desilusionado, pero después descubre la figura de Elvis Presley cuando llegan y ese fue el impacto definitivo. Empezó a clamar por una guitarra y comienza a acercarse a la familia de su madre. Ya tenía 2 medios hermanas y fue su madre quien le compra la guitarra y le empieza a enseñar algunos acordes de banjo que él ejecutaba como si fuera
ejecutaba la guitarra como si fuera un banjo en sus inicios, ¿no? Ahí Liverpool, por su condición de puerto, como decíamos, tuvo una ventaja con respecto al resto de Inglaterra con la llegada del rock and roll. Si bien a Londres llegaba lo que Estados Unidos mandaba para que se comercializara, los marineros mercantes que venían de Estados Unidos introducían por Liverpool discos de contrabando. Ahí empezaron a escuchar toda esa generación, no solo a Elvis Presley o Bill Haley, sino que empiezan a escuchar a los músicos, los pioneros de segunda generación, como Buddy Holly, los discos de Rhythm and Blues de los músicos negros. Se forma en principio una legión de bandas de skiffle, que eran un género que se toca con instrumentos muy rudimentarios. Los contrabajos se armaban con palos de escobas y cajones, pero bueno, siempre había una guitarra y el que tenía una batería era un supergrupo en ese momento, que toda esa generación deriva después en grupos de rock que electrificaron su sonido, que ya se profesionalizaron de alguna manera y crearon una corriente, de la cual eran parte los Beatles, que se conoció como el sonido del Mersey. El Mersey, el río que atraviesa, que entra por el puerto de Liverpool y atraviesa todas las ciudades. En ese momento, estando John en una banda de skiffle formada con sus compañeros de secundaria, los Quarrymen, conoce a Paul McCartney en julio de 1956 y quedó impactado por los conocimientos técnicos de McCartney sobre el instrumento. Se forma una sociedad que en un principio ellos apuntaban a ser compositores mucho más que músicos. Empiezan con la aspiración de componer canciones. Los dos empiezan a abandonar sus estudios para dedicarse a esto. Al año siguiente entra George Harrison por intermedio de Paul McCartney a los Quarrymen, con lo que ya se estaba armando un embrión de lo que iban a ser los Beatles. Y Lennon en ese momento había suspendido todos sus exámenes, no rindió los exámenes de salida de la escuela Quarry, y se le complicaba mucho continuar. De hecho, pensó en ser marino mercante como su padre en algún momento. Fue por decisión de su tía, que fue a hablar en la Liverpool College Art, que son colegios de arte que se habían creado en ese momento para contener a esta juventud, con cláusulas de entradas más blandas, digamos, y orientadas al arte. Bueno, por esa escuela pasaron Eric Clapton, casi todos los Pink Floyd, parte de Led Zeppelin, o sea, gente que de alguna manera escribió la banda de sonido de fines del siglo XX, ¿no? Lennon consigue entrar al instituto y bueno, en ese instituto conoce a la que sería su primera esposa, Cynthia Powell, y a su gran amigo Stuart Sutcliffe, que era un destacado alumno de arte. Transcurrido el primer semestre de estudio, su madre es atropellada por un policía que iba ebrio al volante, fuera de servicio. Lennon entra en una depresión que lo lleva al consumo de alcohol, busca pleitos, y lo único que parecía sacarlo de eso eran Cynthia y la música. Empiezan a fortalecer el grupo como más sólidamente en su base musical. Hay rotaciones, siempre les cuesta conseguir un baterista. Con Harrison habían solucionado algunos temas de solos de guitarra, porque ni McCartney ni Lennon sabían hacer solos. Entonces,
comienzan a rodar, se cambian su nombre a Johnny and the Moondogs, después pasaron a ser The Silver Beatles y consiguen, a través de se presentan en un concurso de bandas donde llegan a hacer una gira con Stuart como bajista. Y a través de eso consiguen un agente que logra ponerlos en Hamburgo. Era un éxodo constante de grupos de Liverpool a Hamburgo y el gran problema que tenían era la falta de baterista. Bueno, llaman a Pete Best, un vecino de la zona, que directamente entra a la banda para ir a tocar la batería a Hamburgo. En Hamburgo las jornadas eran extensas, conocen una nueva vida porque eran adolescentes. Bueno, ahí quería preguntarte un poco, ya entrando en el mundo Beatle. Están en las distintas historias que se han narrado, se habla mucho de dos etapas de la banda, ¿no? La etapa de los conciertos, de las giras y demás, y la segunda etapa más propiamente de lo que van a ser los discos de estudio. Vos, si tuvieras que sintetizar un poco cómo impactaron esas distintas etapas en la vida y el pensamiento de John Lennon, ¿cómo nos lo podrías contar? Bueno, cuando los Beatles tienen su ascenso meteórico después de regresar de Hamburgo, de que conocen a Brian Epstein, un reconocido comerciante que se convierte en su manager, que consigue sus contratos de grabación, que aparece, que si alguien en la historia merece el título de quinto Beatle es George Martin, su productor. El ascenso en ese momento fue meteórico y se ganaron a base de carisma, de buen humor. Era una imagen muy diferente a los músicos tradicionales y sobre todo con su música que parecía muy simple, pero siempre ofrecía, tanto musicalmente como líricamente, una vuelta de rosca superadora a todo lo que se ofrecía en esa época. Lennon en ese momento, y a mí me pasa ver las entrevistas en este momento, y en medio de toda esa locura, Lennon se mantenía muy consciente del lugar que ocupaba la banda, y eso se transmitía a los otros miembros de la banda. A pesar de que estaban rodeados de fama, fortuna y gloria, nunca, hasta el día de hoy, nunca se creyeron algo más que 4 chicos de clase obrera de Liverpool. Siempre actuaron de esa forma. Lennon decía que todo se arremolinaba alrededor de ellos, pero que ellos estaban en el ojo del huracán. Siempre me pareció muy admirable el aplomo de un chico de 24 años para ser consciente de la situación y el lugar que ocupaba en esa historia. Obviamente hubo cosas que molestaron mucho, los excesos de las fanáticas. En algún momento quisieron cortarle el pelo a uno de ellos. Después, a partir de 1965, ya empiezan a haber algunas cosas, o 66, empiezan a haber algunas cosas que le sacan el ritmo a la Beatlemanía. Como por ejemplo las declaraciones de Lennon, que hace una declaración sobre la religión en una entrevista en Inglaterra y que en Estados Unidos se usó 3 meses más tarde, sacada de contexto y generó mucho revuelo. Qué sé yo, el viaje a Manila, cuando pasan por Filipinas, ofenden sin querer al dictador Ferdinando Marcos y su mujer Imelda. Cuando llegan a Estados Unidos estaban el Ku Klux Klan los quería perseguir por estas declaraciones de Lennon. La música ya había evolucionado tanto que costaba mucho reproducirla sobre el escenario y ellos tenían ideas nuevas que ya no se podían reproducir en el escenario de la misma forma que lo venían haciendo.
Entonces empieza a surgir la idea de abandonar las giras y dedicarse exclusivamente al trabajo de estudio. En ese momento, cuando deciden dejar las giras, para todos fue liberador, pero para Lennon en especial. Lennon lo primero que hace es ir a España a filmar una película, trabaja como extra en un film de Richard Lester, que fue quien había hecho las 2 películas con los Beatles anteriormente. De ahí viene con un tema que se llama Strawberry Field, que justamente yo creo que al encontrar el tiempo, al salirse del ojo del huracán ese que generaban, y encontrarse con él mismo, lo primero que rememoró fueron sus primeros encuentros con la música, ¿no? La parte más pura. Creo que ahí empezó a volverse introspectivo de alguna manera. Y de ese ciclo, bueno, termina en el Sgt. Pepper, que a mi modo de ver es la obra cumbre de ellos. Es un disco que refleja al Lennon hogareño, al Lennon en su casa. Las composiciones de Lennon en ese disco están basadas en el dibujo que su hijo traía del jardín de infantes, está basada en las noticias del diario que leía, en una propaganda de televisión. Sus fuentes de inspiración estaban alrededor suyo, ¿no? en su casa. Después de esa etapa tan firme hacia el trabajo en el estudio de grabación, muere su manager, Brian Epstein, y la banda se refugia en la religión, en el hinduismo. Se toman unos meses para irse a la India. Fue una experiencia que de alguna forma decepcionó a todos. No fue lo que esperaban, y cuando vuelven ya nos encontramos en 1968, que es un año bisagra en la historia del siglo XX. En ese momento las protestas contra la guerra de Vietnam estaban tomando mucho más fuerza en todo el mundo. Estaba el Mayo francés, el asesinato de Martin Luther King, los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos también estaban muy convulsionados, y era muy difícil no hacerse eco de eso. Lennon escribe Revolution, donde nombra a Mao, que era el cuco del comunismo, que es una de las primeras manifestaciones políticas de Lennon en su música. En ese momento sus compañeros de banda no estuvieron seguros de presentar el tema, se lo rechazaron en una versión lenta, él lo hizo más rockero para poder lanzarlo. Y se marca ya en 1968 una diferencia en los caminos de creación artística de cada uno de ellos. Que eso ya va a redundar a que no solo cada uno tenga metas diferentes a las que apuntar, sino en una disgregación de la banda. Ya los últimos álbumes no eran tan compactos, sí sólidamente ellos seguían creando música de muy buena calidad, pero ya no era un grupo, sino que eran más bien los planteos de un solista trabajados por un grupo, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, la banda se termina disolviendo en 1969, Lennon ya estaba con muchas ganas de tocar fuera de la banda. De hecho hace una presentación en un espectáculo de los Rolling Stones tocando con Keith Richards, Eric Clapton y Mitch Mitchell, que era el baterista de Jimi Hendrix. Ni bien terminan de grabar el último álbum de los Beatles, Abbey Road, Lennon se embarca a Canadá a un festival por la paz, con Eric Clapton, con Alan White en batería, con Klaus Burman, que era un amigo que los conocía desde Hamburgo, y abiertamente hace una campaña por la paz, una campaña publicitaria por la paz, o sea que ya toma un rol mucho más político que lo diferencia por completo de sus compañeros de banda. ¿Cómo podrías relacionar, digamos, este giro, este cambio político que va a vivir en
entrando en su carrera solista, con también cómo eso impacta en su faceta artística, ¿no? En su forma de cantar, en lo que era la experiencia de sus discos, de Plastic Ono Band, y de alguna forma, si podés también desarrollarnos cómo sigue esa caminata política entre años tan álgidos, ¿no? Bueno, Plastic Ono Band era, si bien Lennon había sacado 3 discos con Yoko Ono, que eran discos de música experimental, que habían causado mucho revuelo, porque uno de ellos traía la portada de ellos dos desnudos, o sea, una foto de ellos dos desnudos. No eran trabajos de banda, sino que eran más bien creaciones experimentales. Cuando Lennon piensa en grabar un disco sin los Beatles, yo creo que se encuentra con que ahora era un individuo que tenía que transmitir. Antes transmitía a través de una banda. Y para transmitir como individuo necesitaba, de alguna forma, reafirmarse a sí mismo como individuo. Comenzó con el psicoanálisis, comenzó a revisar su infancia, comenzó a revisar el abandono de su madre, sus raíces, sus visiones sobre la religión y el amor con Yoko, que fue un vector fundamental en su vida, ¿no? El resultado de esto es Plastic Ono Band, que es un disco, como algunos lo consideran el primer disco de la discografía de Lennon. A partir de ese disco todo empieza a ser brutalmente auténtico. Lennon contaba y cantaba lo que estaba sintiendo y lo que estaba pensando. Acuden a un psiquiatra llamado Arthur Janov, que tenía una terapia a través del que se denomina el grito primal, y varios temas en Plastic Ono Band, Madre, por ejemplo, termina con unos gritos desgarradores, que Madre es parte de una trilogía hacia su madre, que con ese tema, con otro que se llama Mírame, y con otro que se llama Mi mamá está muerta, que simbólicamente está tocado con banjo. Después, bueno, hay opiniones sobre Dios, define a Dios como un concepto, o sea, un John mucho más maduro y mucho más dispuesto a expresar esa madurez en el Plastic Ono. Y, por supuesto, uno de los temas que a mí personalmente más me gusta de su obra, el famoso Héroe de la clase obrera, en donde hace una radiografía de su vida como miembro de la clase obrera en la que fue criado, ¿no? Eso va a tener después un recorrido en el viaje que hace ya John Lennon en Estados Unidos, el conocimiento de otros grupos políticos, en la propia Inglaterra, en el movimiento contra la guerra, con el periódico Red Mall, de toda esa vorágine que se condensa en esos años. ¿Cuáles son aquellos aspectos que crees que más lo marcaron políticamente en su descubrimiento de esos años? Bueno, cuando se edita Plastic Ono Band, el periódico trotskista Red Mall hace una crítica de Working Class Hero en contraposición a lo que había sido Revolution de los Beatles. Y dando muestras de que era un ávido lector de periódicos, Lennon contesta, le manda una carta al periódico rebatiendo esa crítica. El director de Red Mall, Tariq Ali, no dejó pasar la oportunidad de llamarlo a hacer una entrevista política, que fue una gran entrevista, muy extensa. Significó para Lennon ubicar a sus enemigos. Si bien él siempre había sido un rebelde, se había atrevido a decirle a la realeza británica que agitara sus joyas en un concierto. Bueno, había hecho las declaraciones
de la religión que tantos problemas le trajeron a los Beatles. Se había negado y había llevado al grupo a negarse a tocar en un concierto con público segregado en el sur de Estados Unidos. Le reprochaba permanentemente a su manager que no le permitía hablar de la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Entonces, a través de esa entrevista con Tariq Ali, le surge la necesidad de entender a dónde estaban los verdaderos enemigos, a dónde tenía que dirigir él su rebeldía. Tal es así que al día posterior de esa entrevista, le llama a Tariq Ali diciéndole que había compuesto un tema para el movimiento. Ese tema era Power to the People, Poder para el Pueblo, que fue lanzado como un tema para Red Mall. Y comienza a través de Tariq Ali y el trotskismo británico, comienza con el estudio del Manifiesto Comunista, que esto se termina reflejando en el último disco que él saca en Inglaterra, Imagine, y su disco más exitoso, ¿no? Y más recordado de alguna manera. Imagine muestra o es fruto de dos conceptos. Por un lado, el libro Grapefruit de Yoko Ono, que proponía imaginar peces dorados cruzando el cielo o nubes goteando hacia un jardín. Eso entrecruzado con el Manifiesto Comunista. De hecho, hay una anécdota, una leyenda que dice que cuando el tema estuvo terminado, él se junta con la cúpula del trotskismo para mostrárselo y no se vieron, no los notó muy entusiasmados, y John dice que era el mensaje de siempre con un baño de chocolate. Bueno, Imagine fue un disco muy exitoso. No en su momento, con los años comenzó a ser más exitoso, pero por lo general se recuerda a John por esa claro. Obra. Y semanas después de que se lanzara el disco en Inglaterra, John y Yoko dejan el país definitivamente y se instalan en Estados Unidos, ¿no? Ahí en Estados Unidos lo primero que hacen al llegar es contactarse con Abbie Hoffman y Jerry Rubin, que eran dos reconocidos activistas contra el gobierno de Nixon, organizaban protestas contra la guerra de Vietnam, y le ofrecen en ese momento uno de los miembros de ese movimiento, John Sinclair, estaba arrestado porque lo habían encontrado con 2 cigarrillos de marihuana. Bueno, todo el mundo sabía que era por su activismo y no por eso. Y lo convocan a ofrecer un espectáculo gratuito, al aire libre, pidiendo la libertad de John Sinclair. Convocaron a más de 100.000 personas, John Sinclair fue liberado a los 3 días de eso. Eso significó una alerta para el gobierno de Nixon, que comenzó a hostigarlo. Hay un documental muy interesante que se llama USA versus John Lennon, en donde los mismos agentes del FBI de ese momento explican cuáles eran las directivas que le bajaban para hostigar a los Lennon, ¿no? A pesar de esto, bueno, Lennon siguió con su exposición pública, participó de algunas manifestaciones, hizo un concierto en el Madison Square Garden, que fue el último que hizo y que hay una grabación registrada, a beneficio de una escuela. Y después de eso, bueno, le salen, lo quieren deportar, sus abogados apelan, y le recomiendan evitar la exposición para que le dieran la ciudadanía, ¿no? Lennon toma distancia de la militancia, pero bueno, no deja de transmitirlo en su música. De hecho, el disco Algún tiempo en Nueva York, de 1972, muy acertadamente tiene una portada hecha con recortes de diarios, en donde cada canción es una noticia del momento, ¿no?
la rebelión, el motín de la prisión de Ática, Angela Davis, que estaba presa, una maestra comunista de los Black Panthers. Bueno, La mujer es lo negro del mundo, que es un tema feminista por excelencia. Tomaron contacto, Yoko Ono también en ese tema, en ese disco. Lanza un tema que se llama Hermanas o Hermanas, que también son letras extremadamente políticas y muy valientes. Y si uno lo escucha hoy es como ver un diario de la época. Es muy interesante. Pero bueno, después de este disco, Lennon toma distancia del activismo, comienza la grabación de lo que sería Mind Games, Juegos de la Mente, y entre la presión que estaban ejerciendo desde el gobierno y un poco de inestabilidad matrimonial, termina confundiéndose el mensaje. Por ahí en Mind Games empieza a transmitir mensajes pacifistas o mensajes revolucionarios mezclados con religión hindú, medio que se desdibuja lo que quiere decir, a pesar de que es un disco de muy buena calidad, ¿no? Tras el lanzamiento de Mind Games, el matrimonio entre Yoko y él entra en crisis. Él se va a la costa oeste, se va a Los Ángeles, y allí empieza lo que se conoce su fin de semana perdido, ¿no? El Lost Weekend. Fue una despedida de soltero de 18 meses, más o menos, que tuvo. Pero también fue una de las etapas más creativas. Ahí la influencia de May Pang, su asistente, que también fue su pareja durante esos meses, comenzó a acercarlo a su primer hijo, a Julian, y comenzó a relacionarlo con otros artistas. Produjo artistas como Harry Nilsson, colaboró en discos con David Bowie, o Elton John colaboró en un disco de él. Era un Lennon festivo y en consecuencia mucho menos cerrado que en el entorno con Yoko Ono y la época más politizada, ¿no? Uh-huh. Ese fin de semana, bueno, fin de semana largo, dejó anécdotas bastante bizarras de Lennon junto a Harry Nilsson siendo echados del Club Trovador porque daban vergüenza de los excesos, ¿no? Y finalmente ese periodo termina con un concierto en el Madison Square Garden a causa de una apuesta que hizo con Elton John, la colaboración de Elton John en su disco Wall and Bridges. Llega al número 1 y la apuesta era que si el disco llegaba al número 1, Lennon tenía que aparecer en público. Bueno, después de ese concierto, esa misma noche se vuelve a casa con Yoko. Previo a esto había sacado un disco de covers que más bien era comenzó como una demanda una demanda que le había hecho la discográfica por plagio sobre un tema de Chuck Berry. Y cuando Lennon se comprometió a grabar temas del catálogo de esa discográfica, se dio cuenta que quería hacer un álbum con ese catálogo. Bueno, hizo un álbum de covers que también fue en el periodo entre 1970 y 75, bueno, está dentro de sus discos más recomendables, ese disco de covers. Para ir terminando, Edgardo, de alguna forma, en las distintas crónicas que has escrito y este relato que estás planteando, también has señalado que en la propia obra de John Lennon podríamos encontrar algo así como una autobiografía inconsciente, ¿no?
Es una relación muy interesante, muy curiosa. ¿Podrías un poco contarnos a qué te referís con esa idea? Y por el otro lado, ¿por qué crees que la juventud en el presente podría encontrar en la obra de John Lennon un mundo por descubrir? Bueno, con respecto a la autobiografía inconsciente, si uno escucha las letras de Lennon, puede descubrir exactamente en qué momento de su vida está. Incluso en el primer álbum de los Beatles, donde los temas eran mucho más comerciales, eran temas de amor. Hay una canción que se llama Hay un lugar, en donde Lennon propone que la sanación está en su mente. O sea, para mí era muy superador en 1963 estar hablando de eso. Un poco más tarde, cuando se da cuenta de que la vida doméstica no lo satisfacía, que no estaba feliz con su matrimonio, no estaba feliz con su rol de padre, nunca lo hizo bien, hasta conocer a Yoko y comenzar a mirar esas relaciones de otra manera. Uno escucha Hombre de ningún lugar y es ese momento. Lo mismo, bueno, lo que te decía hacia su etapa solista, que se peleó con Paul McCartney, y en Imagine habían temas que eran dardos a Paul McCartney. Hasta llegar, bueno, a su último disco, Doble Fantasía, es un disco que todos sus mensajes son esperanzadores. Lennon decía que los 60 habían sido geniales, pero solo era el desayuno. Que los 70 habían estado aburridos y no habían llegado todavía a la hora del almuerzo. Y que de los 80 debíamos hacer otra década positiva. Bueno, lamentablemente el 8 de diciembre de 1980 fue asesinado, ¿no? A partir de ahí su legado es infinito. Es un artista que ha influido a generaciones y generaciones de músicos, de artistas plásticos, de cineastas. Y yo creo que el mundo que proponía Lennon es un mundo que él no tenía miedo de ponerse al frente para construirlo. Yo creo que ese mensaje es el que podría tomar la juventud en este momento. Yo creo que el legado de Lennon sigue vivo en cualquier pibe o piba que empuñe una guitarra y quiera expresar sus ideas para cambiar el mundo. Pero básicamente es eso, es tener el valor de querer transformar las cosas a partir de las herramientas que uno cuenta. Hermoso, Edgardo. Queríamos agradecerte por esta entrevista y dejarte como regalo, y para motivar también que sigas con tu carrera de cronista, que son muy buenas. Queremos recomendarles a todos y todas que lean los artículos en la sección de Cultura de La Izquierda Diario que escribe Edgardo Videla, donde van a poder ampliar mucho más el contenido de esta entrevista, con un libro de las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista, que es un libro de John Reed que se llama 10 días que estremecieron al mundo. Bueno, te agradezco muchísimo, un honor y, bueno, como te decía, para mí es un orgullo estar como invitado en este ciclo tan prestigioso. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.